Buenos días, hermanos, buenos días. Hoy estamos noviembre 23 del 2025 y nosotros tenemos hoy día una hermano especial, un hermano, el nombre de él es José Sánchez desde Colombia. Él es un misionero incansable, un hombre de oración y estudio profundo que dedica su tiempo a predicar el mensaje de verdad para este tiempo final. José dirige el canal Mensajeros del Fin, un ministerio que comparte estudios bíblicos, profecías, temas doctrinales, mensajes de salvación. Su deseo es que cada alma conozca el Evangelio eterno y se prepare para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si desean apoyar su obra y seguir aprendiendo de los temas que él comparte, pueden suscribirse a su canal. Vamos a poner el link en la parte de abajo. De esa manera, su trabajo misionero puede seguir creciendo, alcanzando más vidas para Cristo. Su hermano José Sánchez, bienvenido al Final Cry. Nos honra contar con su presencia. Saludos, queridos hermanos de El Clamor Final. Doy las gracias a la hermana Brenda por la invitación que me hace a su maravilloso ministerio. Es la idea de que el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El título que hemos dado a esta disertación es Humildad, una zarza, un palo, un madero. Y como siempre, antes de empezar cualquier disertación, vamos a pedir la autorización del cielo. Inclinemos el rostro. Amante y maravilloso Padre que moras en las alturas del cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice a mi hermana Brenda y a todo el ministerio El Clamor Final. Permite que este tema quede grabado en las mentes y corazones de todos aquellos que en algún momento lo vayan a escuchar y que también puedan compartirlo con otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, apreciados hermanos, apreciados amigos de este ministerio, el clamor final de parte del ministerio Mensajeros del Fin y de este servidor José Sánchez. Título: Humildad, una zarza, un palo, un madero. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver estos símbolos? Ciertamente son símbolos bastante humildes, como desapercibidos, para presentar a alguien que es tan maravilloso, que es el mismo Hijo de Dios. Y el mismo Hijo de Dios, cuando iba a tomar la naturaleza humana, quiso mostrarnos en símbolos todo lo que significaría tomar la naturaleza humana caída, ¿cierto? Para darnos la salvación. El propósito de Dios, al enviar a su Hijo unigénito a este mundo, tomando la naturaleza humana caída, lo podemos evidenciar en los símbolos. ¿En dónde? En los símbolos, que a él se refieren y que no muestran la ostentación, sino el servicio a través de la humildad. ¿Por qué se escogen estos símbolos aparentemente sin ningún valor? Ciertamente, porque lo que se va a mostrar es la humildad, y la humildad del Ser Supremo, del mismo Hijo de Dios. De lo simple a lo sublime. La palabra de Dios nos muestra muchos símbolos que cuando los colocamos en su contexto nos llevan a encontrar al sublime, humilde y maravilloso Maestro de Nazaret, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Una zarza, un palo, un madero son símbolos de simpleza y humillación, sin belleza aparente, sin atractivo alguno. Sin embargo, en cada uno de esos símbolos encontramos la representación de la más bella obra escenificada en el sufriente Hijo de Dios. Allá en Isaías 53 vemos por profecía cómo vendría el Hijo de Dios a este mundo, sin apariencia
ninguna. Sin ostentación, ninguna. Nadie vería nada exuberante o nada externo en lo cual pudiera maravillarse. Solamente al tratar con el Salvador encontrarían que era el Mesías tan esperado, el Mesías tan anhelado. Hay un amor por entender, y eso lo estudiaremos por la eternidad. La obra a través de las edades y de la historia de este mundo se ha titulado Porque de tal manera. Y es que ese título maravilloso, Porque de tal manera, ciertamente lo estudiaremos por la eternidad. Porque no lo merecíamos, porque nos rebelamos contra el eterno y maravilloso Creador, contra nuestro Hacedor. Y sin embargo, Él nos da una oportunidad de redención a través de su Hijo. De lo divino a lo humano, de lo inmortal a lo mortal, de la grandeza a la humillación, del cielo a la tierra, de los honores celestiales al desprecio de sus propias criaturas. Qué tremendo, hermanos. Vemos a un ser divino, ciertamente el Hijo de Dios. De lo inmortal, porque pues el Hijo de Dios como ser divino es inmortal, pero se hizo mortal en favor de nosotros. De su grandeza, de la alabanza de los ángeles en el cielo, a la humillación de sus propias criaturas. Del cielo, esa morada tan maravillosa, a una tierra despedazada por el pecado. De los honores celestiales de todos los ángeles, al desprecio de sus propias criaturas. Algo que estudiaremos, apreciados hermanos, por la eternidad será porque de tal manera. Un sentir, un propósito. Vemos en la palabra de Dios, según nos lo relata el apóstol Pablo. Dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? En primer lugar, nos habla de un sentir, y ese sentir está enfocado en un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era salvar a la raza humana caída. Si vamos al espíritu de profecía, vemos que el Señor tuvo que rogar al Padre porque Él se ofreció y no había otra forma de salvar a la raza humana caída, en tanto que la ley de Dios no podía ser quebrantada y no podía ser cambiado ninguno de sus artículos. Y la única forma era rociar esa ley. ¿Pero con qué se iba a rociar? Se iba a rociar con sangre. ¿Pero con cuál sangre? ¿Con la de cualquiera de los ángeles o de otro ser creado? No se podía. Tenía que ser con la sangre del Hijo unigénito de Dios. Dice aquí que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí podemos ver ese gran amor también de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tenía por qué descender y humillarse para venir a salvar a una raza que no lo merecíamos. Sin embargo, dice que no estimó ser igual a Dios, ni se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Y ese despojarse a sí mismo nos enfoca también en la forma que como criaturas nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirle. El Señor toma forma de siervo, se hace semejante a los hombres y en condición de hombre vence al pecado en la carne. Se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El plan de Dios a través de... Hay algo bien interesante y es que lo encontramos justamente en la doctrina original del pueblo adventista, la doctrina del Padre y el Hijo. Y en esa doctrina del Padre y el Hijo, que es
la original y está sustentada desde el Génesis hasta el Apocalipsis y está avalada también por todo el espíritu de profecía, vemos un a través de. Y es por eso que creemos en el Padre y el Hijo. Y creemos en el Hijo porque fue a través de el cual Dios creó todas las cosas y después de la rebelión es a través de el cual el Señor, el Padre, nos ofrece salvación. La pregunta sería, ¿cómo no amar al Maestro? ¿Cómo no honrar a su Padre y estar agradecido por tan maravilloso don? Cristo se muestra durante toda la Biblia como Él a través de quien Dios lo ha hecho todo. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios. Un hijo que tiene toda la gloria de su padre y sin embargo no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que en favor nuestro se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego, el plan de Dios solamente tendría un resultado exitoso si Cristo, en naturaleza humana caída, vencía a la muerte, vencía al pecado en primer lugar, y luego vencería a la muerte, porque el Padre le levantaría, le resucitaría al tercer día, tal y como había manifestado y tal como lo había prometido. Una entrega, humildad. De hecho, la palabra entrega nos muestra humildad. Cuando nosotros en una relación de pareja nos conocemos y hay un compromiso del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Y hay una entrega que el hombre hace a su mujer y es ciertamente en el compromiso de cuidarla, de protegerla, de darle absolutamente todo. Y la mujer se compromete con el hombre a amarlo, a hacer esa ayuda idónea que tanto necesita. Ahí hay una entrega mutua. Y tiene que haber humildad de parte y parte para que ese matrimonio sea un matrimonio bendecido por Dios. En Gálatas capítulo 3 versículo 13, nos dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo así la ley produce maldición? Pues si nosotros violamos la ley de Dios y nos acordamos de lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, ciertamente, mas la vida eterna es el don de Dios, ¿cuál de los dos queremos? Si nosotros violamos la ley de Dios, pues tenemos una paga por el pecado. Luego, para nosotros, si violamos la ley, pues se convierte en maldición. Y nosotros todos violamos la ley de Dios. Luego Cristo vendría en favor nuestro como nuestro sustituto y mostraría en carne de pecado que sí se puede guardar la ley de Dios. Y entonces, cuando Él llevó sobre sus espaldas los pecados de 4.000 años hasta ese momento y de 2.000 que ya llevamos, pues Él cargaría sobre sí mismo esa maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, el divino Hijo de Dios, se revistió de humanidad. ¿Será esto importante? Imagínense que el Señor Jesucristo no se reviste de humanidad, sino pretende venir a este mundo a salvarlo de la paga del pecado con su divinidad. ¿Qué habría dicho el enemigo de Dios? Diría, ciertamente, pues así no se vale cualquiera, porque Él es divino y no le van a doler los clavos en la cruz. Ese sacrificio solamente sería una metáfora y todo sería como un juego en el que todos seríamos fichas. Pero sin embargo vemos cómo un padre literal entrega a un hijo literal y ese hijo literal se despoja de su naturaleza divina, toma la naturaleza humana sobre sí, toda, 100%, y en carne de pecado vence al pecado en la carne. Luego, Cristo, el divino Hijo de Dios, se revistió de humanidad y se hizo maldición por nosotros, para que por su muerte tuviésemos esperanza de redención.
Nosotros debemos en toda la Biblia aprender a discernir los símbolos. También Moisés, en un momento, cuando fue llamado por Dios, tuvo que discernir un símbolo. Allí había un arbusto, una zarza. Una zarza es un arbusto que no tiene ningún atractivo. De hecho, está seco. No lleva flores, no lleva frutos. Es una, es una zarza, no lleva nada. Pero allá vemos, como nos lo muestra la palabra, que Moisés vio esta visión de la zarza, pero vio algo interesante. La zarza no se consumía. Símbolos tenidos en poca estima, zarza, palo, madero, trascienden el umbral de lo que los ojos mortales pueden ver a simple vista. Se necesitan lentes, lupas, telescopios espirituales para entender y discernir el gran amor de Dios. ¿Por qué algo tan insignificante como una zarza, como un palo o como un madero? De lo material a lo espiritual. El mundo acostumbrado a lo estrambótico, a lo deslumbrante, a lo alucinante ante la vista idólatra de los hombres, no alcanza a comprender por qué el Eterno y su Hijo escogieron símbolos sin atractivo y tenidos en poca estima. Con nuestros ojos materialistas estamos acostumbrados a ver solamente lo hermoso, lo estrambótico, lo que llena nuestros sentidos. Pero ciertamente ni una zarza, ni un palo, ni un madero, pues pueden llamar en términos generales la atención de nadie. Pero curiosamente, eso fue lo que utilizó el Señor para ilustrar que su Hijo se humillaría por nosotros y esos símbolos serían ese aliciente, esa forma sobre la cual la divinidad actuaría para ilustrar el inmenso amor hacia la raza caída y la humillación que por nosotros sufriría él mismo, que con tanto amor un día sopló en nuestra nariz aliento de vida y un carácter que nos haría permanecer inmortales y dignos de estar en la presencia del Padre, pero que en nuestra rebelión lo cambiamos por el de un enemigo que solamente nos ha traído oprobio y separación. Cuando la palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de hecho esto ya es un privilegio. Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los bosques, ni los animales fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor pronunció la palabra y fue hecho, y dice que fue hecho que se halló que fue hecho hermoso, que todo era bueno en gran manera, que era bueno en gran manera. Pero cuando se llegó al sexto día, el Señor se tomó un trabajo especial. Hizo un muñequito allá del polvo de la tierra. Y luego con ese amor y ese tener en su mente el querer tener una relación con sus criaturas, lo formó con sus preciosas manos muy bonito, le colocó ojos, orejas, nariz, absolutamente todo. Y faltaba algo. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fuimos un alma viviente, un ser viviente. Y ese ser viviente se le concedió en ese amor la capacidad de ser el administrador de todo lo creado. Qué hermoso. Sigamos por acá. Lo divino a través de lo humano. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, vemos la historia de la zarza. Dice allí, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, ¿quién miró? Moisés. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Como dijimos hace un momento, pues una zarza es un palo seco sin ningún atractivo y si se le coloca fuego, eso se desaparece en menos de nada, porque es un palo seco. De hecho, eso se utiliza en el campo, en las estufas anteriores donde hay carbón o se cocina con leña y se utiliza un palo seco para que prenda rápido y esto desaparece. Sin embargo, Moisés veía
que la salsa ardía en fuego, pero no se consumía. Eso le llamó mucho la atención y se acercó. La salsa nos muestra la unión entre lo divino y lo humano. El ángel de Jehová, Cristo Jesús, se manifestaría a través de un arbusto seco como símbolo de humanidad. Y de hecho de humanidad caída, porque es un arbusto seco, pero envuelto en fuego como símbolo de la santidad de Dios, que a pesar de ser una zarza, no se consumía, pues estaba envuelta en la divinidad de su Padre y el propósito de su misión. Y entonces aquí en la imagen de la salsa vemos esa unión maravillosa de lo divino y lo humano. Vamos a una historia, y esa es la historia del arroyo de Escol. Moisés un día tuvo que enviar, recién llegaron al desierto, envió a unos espías a ver qué había allá en la Canaán que se le había prometido al pueblo de Israel. Y fueron dos espías. Y cuando llegaron allá, ciertamente se maravillaron porque había unos frutos hermosísimos, unos frutos muy grandes, no como los que tenemos ahora. Habían unas uvas, habían higos, habían granadas. Pero las uvas no son como las que conocemos hoy, que las podemos echar en una bolsita y llevarla hasta con un dedo. Dice la historia que eran muy grandes y muy pesadas. Y la llevaron dos hombres. Vamos a verlo en Números 13:23. Dice allí, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Frutos hermosísimos, como símbolo de que lo que el Señor les había prometido verdaderamente era maravilloso. El Señor no les iba a dar una tierra seca y árida, les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Vemos entonces aquí por qué esas uvas son llevadas en un palo. ¿Qué atractivo tiene un palo? Ninguno. Pero les servía para cargar en sus hombros esos dos hombres, esas uvas. Haber cortado el sarmiento junto con el racimo de uvas era el símbolo de que la tierra prometida era buena, porque era el regalo de Dios a su pueblo y el testimonio de que debían avanzar hasta reclamarlo. El Señor no les iba a dar nada malo. Lo que les iba a dar era absolutamente hermoso, rico, maravilloso. Dos que llevaron ese racimo en un palo hasta el desierto en donde peregrinaba aún el pueblo, son el símbolo del Padre y el Hijo que nos traen las buenas nuevas. ¿Quiénes son los que nos traen las buenas nuevas de salvación? El Padre y el Hijo. El Padre las da a través de su Hijo. Y el Padre es lo divino y el Hijo es lo humano. El Padre son las uvas, el Hijo es el palito en el cual van las uvas. El palo es el símbolo de la naturaleza humana del Hijo de Dios, a través del cual ese testimonio y esas buenas nuevas nos son traídas. Vamos a otra historia por allí. La justicia en un hacha. Un día, un hombre estaba cortando un árbol y cuando lo estaba cortando, se le cae el hacha. Y ciertamente el hacha es de hierro y se cayó al agua. Y el hierro pesa y se hunde en el agua. Sin embargo, vemos que Eliseo coloca allí un palo de madera y hace flotar milagrosamente el hacha. Obviamente esto va contra las condiciones de la física, pero como es un milagro de Dios que nos ilustra la humildad sustentando la justicia, pues vemos allí lo siguiente que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar.
Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Cuando dice allí era prestada, muchas veces nosotros queremos tomar justicia en mano propia y nosotros no podemos tomar justicia en mano propia porque la justicia le pertenece al eterno y soberano Dios. Y aquí vemos que como era prestada, Eliseo, cuando coloca ese palo allí y hace flotar el hacha, vemos esa balanza donde se encuentran el hierro, que es el símbolo de la justicia, y el palo, que es el símbolo en este momento de la misericordia. Y el palo hace flotar el hacha. Luego se encuentran en la balanza la justicia y la misericordia. Es bien interesante. La justicia y la misericordia. Vamos al análisis. Derribar un árbol es símbolo de cortar una persona. En muchas historias de la Biblia vemos cómo los árboles son símbolos de personas. Allá en Daniel capítulo 4, en la locura de Nabucodonosor, vemos cómo él tiene un sueño de un árbol frondoso donde posaban las aves del campo y debajo de sus ramas se refugiaban las bestias. Y vemos que era un símbolo de grandeza. Qué grandeza tan grande. Y vemos cómo el mismo Nabucodonosor es ese árbol que es cortado y solamente es dejada la cepa allí. El hacha es el símbolo de la justicia de Dios, porque Nabucodonosor se había engrandecido a sí mismo y se había olvidado de los sueños anteriores que había tenido, especialmente el de la imagen, ¿cierto? La imagen que tenía varios metales. Y luego se había olvidado de la historia de los tres hebreos, donde vio a una cuarta persona en medio del horno de fuego cuando solamente habían entrado tres. Se había olvidado de estas maravillas. Y el Señor tenía que darle una lección a Nabucodonosor. Y cuando se corta este árbol por el vigilante, pasan 7 tiempos hasta que Nabucodonosor andando como una bestia literalmente del campo y siendo rociado por el agua, reconoce después de esos 7 tiempos que hay un Dios todopoderoso. Entonces vemos como aquí el palo que la hace flotar nos muestra la misericordia de Dios en su mano, que es Cristo mismo. La serpiente en un palo. En este devocional, nuestra elevada vocación, aplicación 22.2, dice allí la sierva del Señor. La misma lección que Cristo le pidió a Moisés que enseñara a los hijos de Israel en el desierto es para las almas que sufren bajo la plaga del pecado. El pueblo andaba murmurando todo el tiempo contra Dios. Y el Señor envió unas serpientes ardientes para que mordieran al pueblo. Pero así como envió ese castigo, también envió una oportunidad a través de un símbolo. Y le dijo a Moisés que colocara un palo y allí pusiera una serpiente de bronce. Cristo le habló a Moisés desde la ondeante nube y le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la colocara sobre un palo y que les indicara a todos los que fueran mordidos por las serpientes ardientes que miraran y vivieran. Y muchos decían, ¿qué habría sucedido? Dice aquí la sierva del Señor. ¿Qué habría sucedido si en lugar de mirar como Cristo les había ordenado, ellos hubieran dicho, me está doliendo esta mordedura y me voy a morir, ¿para qué me ponen a mirar a un palo? No, ¿qué hubiera pasado? Yo no creo que me hará el menor bien mirar. Sufro demasiado con la mordedura de la serpiente venenosa. Pero miren, la obediencia era el objeto que debía lograrse. Obediencia implícita y ciega, sin detenerse a inquirir la razón o la ciencia del asunto. La orden era, la palabra de Cristo era, mirar y vivir.
y había que mirar por fe a esa serpiente de bronce sobre ese palo insignificante. Llegando el pecado. Vemos aquí en una figura. A veces es bueno hacer ilustraciones. Y aquí vemos esa figura, un palo sin ningún atractivo y una serpiente que ciertamente es símbolo del mal, del pecado. Pero había que mirar por fe a esa serpiente, porque esa serpiente simbolizaría a Cristo en la cruz del Calvario cargando con los pecados de toda la humanidad. Ese palo aparentemente insignificante cargaría sobre sí el pecado del mundo. Al ser mordidos por las serpientes ardientes, símbolo de nuestra propia concupiscencia y rebelión, se nos exhortaría a mirar a la serpiente de bronce, colgada de un palo, que nos traería remisión de pecados y sanidad de la mordedura venenosa. El madero, la cruz, su victoria. El apóstol Pedro nos muestra en su primera carta, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 24. Dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pedro entendió, después de que el Señor resucita, que él no necesitaba un hombre aparentemente valiente en cosas materiales, como quitarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Necesitaba un Pedro que confesara su nombre. Y tuvo que aprenderlo con dolor y lágrimas. De hecho, vemos que ese Pedro en la historia también es crucificado y él pide ser crucificado boca abajo, porque no se siente digno de ser crucificado como su Señor. Y dice aquí en su epístola, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué un madero? Ciertamente porque sus manitas iban a ser traspasadas con clavos. Y era más fácil atravesar esos clavos sobre un madero que sobre una vara de hierro, por decirlo así, o de concreto. Era más fácil. Y allí, sobre el madero, se iba a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente lo que el Señor quería enseñarnos era que allí se crucificaría con la carne el pecado. Por eso Él tomó el 100% de la humanidad para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. No había otra forma de ser sanados sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra nos muestra un madero con propósito. Clavar allí a través del sacrificio del mismo Hijo de Dios todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. No había otra forma de manifestar esa parte importante del plan de salvación. Y digo parte importante del plan de salvación porque no lo era todo. Era una de las partes más difíciles, la muerte. Pero ahí nuestro Señor Jesucristo resucitaría y luego ascendería al cielo para luego en el santuario celestial expiar nuestros pecados con su propia sangre. Es una obra que Él todavía hace hoy porque estamos aún en el tiempo de la gracia. ¿Por qué un madero? Dice la sierva del Señor. En el deseado de todas las gentes, aplicación en sus teléfonos móviles 703.2. Dice allí, el Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Allí estaba colgado. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies
tan incansables en los ministerios de amor, estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. ¿Por qué formulaban clamores de dolor? Voy a detenerme ahí un momento. Y esto nos muestra que el Señor vino y tomó toda la naturaleza humana. Si el Señor pendiente de esa cruz estuviese en naturaleza divina, sus labios no estarían ni temblorosos ni formularían clamores de dolor. Ciertamente sería una metáfora, una fábula. Pero realmente un padre literal entregó a un hijo literal que literalmente sufrió en un madero literal los dolores de la muerte. Pero no solamente ese dolor físico, no solamente era ese dolor físico. El dolor más grande fue el de cargar el pecado de toda la humanidad. Tanto que su padre, desde la hora sexta hasta la hora nona, veló su rostro y hubo tinieblas en la tierra. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara. ¿Qué es lo que declara? Por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. Qué maravillosa que es la resurrección. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti, querido hermano, querido amigo. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. ¿Qué le dijo su propio pueblo? Si eres el Hijo de Dios, desciende, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Y los ladrones que le dicen, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Qué hubiese pasado si nuestro amado Salvador se baja de la cruz? ¿Qué hubiera podido hacerlo? No tendríamos ninguna esperanza de salvación. ¿Por qué un madero? Era necesario clavar al pecado en la carne. Mostrando el madero. Aquí por ilustración vemos a nuestro Señor Jesucristo mostrando a cada una de sus criaturas, Él que es el consolador, Él mismo que es el consolador, nos muestra la necesidad de que haya tomado la naturaleza humana caída y que haya sido clavado en un madero. Y Él tiene que mostrarnos el madero. El madero en sí no es nada, pero el símbolo de tomar la cruz es muy importante. El madero insignificante y símbolo de maldición se convertiría en la más apoteósica victoria en que el Hijo de Dios, habiéndose hecho menor a los ángeles y habiendo tomado toda nuestra naturaleza humana caída, vencería en su cuerpo y con su sangre la pena y la paga del pecado que nos daría por fe, mirando a su sacrificio sobre el madero, esperanza de redención y el ser quitadas nuestras vestiduras viles y ser vestidos con su justicia. Qué maravilloso, queridos hermanos, aquí. Ser vestidos con su justicia. Cuando nuestros primeros padres pecaron, y el Señor les dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Lo primero que dice Adán es, dice, tuve miedo y me escondí, porque me sentí desnudo. ¿Y por qué se sintió desnudo? Se le cayó el manto de justicia. Y en el amor de Dios tuvo que tejerles pieles y cubrirlos de su desnudez. Luego, ese madero y a través de ese sacrificio, el Señor vestiría con su justicia a todos aquellos que por fe mirasen a ese sacrificio y se endilgasen a sí mismos esa sangre maravillosa.
para perdón de los pecados. Entendiendo lo eterno. La misma sierva del Señor en el deseado de todas las gentes, aplicación 209.3, dice allí, por cuanto el prejuicio egoísta había oscurecido su entendimiento. Muchas veces cuando nosotros no entendemos o no queremos entender algo es porque tenemos muchos prejuicios. Y se nos enseñó en la iglesia nominal una doctrina y para muchos ha sido muy difícil entender que hay un padre y un hijo, que no hay una trinidad. Hay un padre, hay un hijo y por supuesto hay un Espíritu Santo que no es otra persona, sino que proviene del Padre y el Hijo. Pero para entenderlo tenemos que quitarnos todos los prejuicios que nos han enseñado. Y aquí los fariseos y el pueblo judío en general tenía prejuicios, porque ellos esperaban un rey, un salvador, pero no del pecado, un salvador que los liberara de la opresión de Roma. El pueblo judío era tributario de Roma y ellos odiaban a los romanos. Sin embargo, vemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo una manifestación hipócrita de parte de los líderes judíos, porque se unieron la iglesia y el Estado. ¿Para qué? Para matar al Hijo de Dios. Por cuanto el prejuicio, dice aquí la sierva del Señor, egoísta había oscurecido su entendimiento, ellos no podían armonizar el poder de las convincentes palabras de Cristo con la humildad de su vida. ¿Cómo así? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas con nosotros? Este puede ser nuestro Salvador. Ni siquiera usa armas. No apreciaban el hecho de que la verdadera grandeza no necesita ostentación externa. La pobreza de ese hombre parecía completamente opuesta a su acerto de ser el Mesías. Se preguntaban, si es lo que dice ser, ¿por qué es tan modesto? ¿Por qué es tan modesto? Si prescindía de la fuerza de las armas, porque no las llevaba, ¿qué llegaría a ser de su nación? ¿Cómo se lograría que el poder y la gloria tanto tiempo esperados convirtiesen a las naciones en súbditas de la ciudad de los judíos? ¿Qué pretendían los judíos? Pues estar por encima de todas las naciones, incluidos los que los tenían como tributarios en ese momento, que eran los romanos. Pregunta, ¿no habían enseñado los sacerdotes que Israel debía gobernar sobre toda la tierra? ¿Era posible que los grandes religiosos estuviesen en error? Entonces, miren, queridos hermanos y amigos, lo tremendo de no entender los símbolos y el haber desconocido las escrituras. Por eso el Señor en Juan 5:39 los exhorta a escudriñar las escrituras, porque ellas son las que hablan de Él. ¿Y qué escrituras se encontraban escritas, valga la redundancia, hasta ese momento? Ciertamente el Antiguo Testamento, el Tanaj, la Torá. El Nuevo Testamento aún no estaba. Y era necesario que ellos vieran que todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, incluido Isaías 53, que por alguna extraña razón el pueblo judío y especialmente el ortodoxo, como que nunca lo leen o no lo entienden, o dicen que no se refiere a su Mesías. Tremendo esto. Mansedumbre y salvación. Isaías 53:2 nos dice allí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Qué es una raíz de tierra seca? Pues no sirve para nada, ¿cierto? No tiene apariencia espectacular ninguna. Pero dice que subirá cual renuevo. Dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La sierva del Eterno eh, hizo un libro maravilloso que es la mejor biografía que podemos encontrar del Hijo de Dios. Es la mejor biografía que podemos encontrar de él. Se llama El deseado de todas las gentes.
Sin embargo, aquí nos dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos, porque nosotros tenemos que aprender humildad y tenemos que aprender que no necesitamos un Salvador para que nos regale casa, carro y beca, o para que nos dé las riquezas de este mundo, sino para que nos libre de la cárcel del pecado, para que nos libre de esa enfermedad que es la lepra del pecado. Y ese Salvador maravilloso vino sin parecer alguno, porque teníamos que conocerlo. Y es por eso que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y debemos conocerle no solamente desde su divinidad, que por supuesto la conocemos y la entendemos desde el mismo Génesis, capítulo 3 versículo 15, hasta cuando toma la naturaleza humana. Todos los símbolos, sin ninguna apariencia exterior deslumbrante, apuntaban a la humanidad de Cristo y la forma por la cual, a partir de su propia humillación, nos enseñaría la importancia de un carácter manso y humilde, que no tiene en poco el obedecer a la voluntad de su Padre y que exalta su nombre, puesto en tela de juicio por una criatura. Miren lo interesante también aquí, mis hermanos. Hacemos otro paréntesis. A veces pensamos que solamente nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos a nosotros, pero resulta que desde el mismo cielo el nombre de Dios quedó en entredicho y era necesario vindicar el nombre de Dios. Esto lo podemos ver en la historia de Job, que la mayoría conocemos, pero se significa más en el sacrificio de su propio hijo, quien tomando la naturaleza humana caída, vindica el nombre de su padre. Yo de mí mismo no hago nada. Mi padre es mayor que yo. Yo vengo a cumplir la voluntad de mi padre. Mateo 11:29, el Señor nos dice. ¿Qué nos dice el Señor allí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Si el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y el apóstol Pablo, allá en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Ese ya no vivo yo es un símbolo de humildad, de negarnos a nosotros mismos. Y es lo que más nos cuesta como seres humanos caídos. Hay soberbia, hay mucha soberbia en las criaturas. Y esa soberbia a veces pensamos que solamente la tienen los potentados, los ricos, los dirigentes. Pero se conoce de muchas personas de condición económicamente humilde que son muy soberbios también. Y todos, tanto ricos como pobres, necesitamos negarnos a nosotros mismos y permitir que Cristo, el Hijo de Dios, haga morada en nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos un templo, y es un templo espiritual en el cual debe morar el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo puede morar el Hijo de Dios en un templo que no sea circuncidado? ¿Cuál es el símbolo de la circuncisión? El símbolo de la circuncisión es que nuestro corazón debe ser limpio de toda raíz de amargura. Debe ser sacado el pecado de allí. El pueblo judío no entendió el símbolo de la circuncisión y cuando se proclamó el evangelio a los gentiles, los cristianos judíos querían obligar a los cristianos gentiles a circuncidarse en la carne. Y era porque todavía no habían entendido, aunque desde Jeremías 31, si no estoy mal, se había expedido el nuevo pacto, que era la circuncisión la circuncisión del corazón.
Y era que el Señor quería que su ley estuviese en la mente y el corazón de todas sus criaturas. Hoy, más que nunca, necesitamos la circuncisión del corazón. Necesitamos que Cristo, como el Espíritu, viva en cada uno de nosotros, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu del Señor no está en sus criaturas, somos aún presos del pecado. Somos aún esclavos. Y nosotros necesitamos ver en esos símbolos, como la zarza, como el palo y como el madero, en la humillación del divino Hijo de Dios, que nosotros también necesitamos humillarnos a nosotros mismos. Que si queremos ser el primero, tenemos que ser los postreros. Tenemos que, como hijos y siervos del Dios viviente, manifestarnos dispuestos a trabajar en la viña. ¿Qué hacéis allí ociosos? Venid a trabajar a mi viña, porque tenemos una tarea para con el Salvador. ¿Cuál es esa tarea? Ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Bueno, apreciados hermanos, queridos amigos de este ministerio, el clamor final. Es necesario que entendamos en la palabra de Dios todo lo que está escrito tal y como se encuentra escrito. ¿Y es por qué? Porque el enemigo de Dios es astuto para sacar de contexto de la palabra, para quitarle la soberanía a Dios. Sabemos que en Dios hay equidad, hay justicia y también encontramos misericordia. Y ese palo que hizo flotar el hacha es un símbolo de la misericordia. Pero también la raíz o el hacha está puesta a la raíz. Porque cuando se termine el tiempo de la gracia, ciertamente todo árbol que no llevó fruto será cortado. ¿Qué queremos? ¿Flotar o que seamos cortados? Bueno, apreciada audiencia, apreciados amigos, si hay preguntas acerca de este tema, los dejan con mi hermanita Brenda o los dejan en el chat. Ha sido un gusto y un privilegio haber estado con ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante y misericordioso Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra conocemos y entendemos las maravillas que tú has hecho para con tus hijos a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Cúbrenos con su preciosa sangre, consuélanos con su espíritu. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando usted menciona que Cristo, siendo igual a Dios, se humilló, sé que A.T. Johnson Wagner explica que la mayor gloria de Cristo no fue usar un poder divino, sino renunciar a él para vivir como hombre, ¿no? Como dice también Filipenses 2:6. ¿Podría profundizar un poquito eso en esto, como él renuncia voluntariamente y no a su gloria y toma el poder del carácter del Padre? Es una buena pregunta. Amén. Hay algo que nosotros vamos a estudiar por la eternidad y es el gran amor de Dios. Era más fácil para el Creador cuando nosotros como criaturas, usando el libre albedrío, decidimos pecar. Para Él hubiese sido mucho más fácil destruirnos en ese momento y hacer otras criaturas. Eso no le costaba absolutamente nada. También cuando Lucifer se rebeló en el cielo, era más fácil para el Señor destruirlo de una vez. Sin embargo, ¿qué hubiese pasado con los ángeles? Porque ya había una murmuración de Satanás o de Lucifer todavía en el cielo acerca de la ley de Dios, que era una ley dictatorial,
que no era imposible guardar. Y es posible, y fue así que el Señor permitió que Satanás mostrase su gobierno. Este es el gobierno de Dios, este es el gobierno de Satanás. Escojan. Y al escoger, pues ya vemos cuando se crea se nos crea a nosotros, como también se nos da la libertad de escoger. Y el hombre de nosotros tristemente escogimos el pecado y la rebelión. Y hoy hemos visto las consecuencias de esa rebelión. La enfermedad, la separación, las lágrimas, el dolor para el trabajo, el cansancio, el sueño, el hambre, una cantidad de cosas. Las hojas de los árboles se caen, los animalitos se volvieron fieras y se comen unos a otros. Y entonces vemos que el Señor permitió que el gobierno de Satanás se mostrara. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa oportunidad de elegir qué cosa queremos. Luego, el gran amor de Dios es lo que vamos a estudiar por la eternidad. Porque un hijo literal de Dios, siendo divino como su Padre, pero ciertamente hijo, no ostentó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Humildad. Dice el Señor en alguna parte que cuántos darían la vida por sus amigos o por sus familiares. Pero ¿quién daría la vida por su enemigo? Ciertamente Dios dio la vida por sus enemigos, porque todos nos convertimos en enemigos de Dios cuando decidimos rebelarnos. Amén. Tremendo. A.T. Jones también enseña que si Cristo hubiera usado poder divino para vencer la tentación, no habría sido tentado en todo según nuestra semejanza, ¿no? Como dice Hebreos 4:15. La humildad de Cristo consiste en depender del Padre, no de su propia divinidad. ¿Por qué es importante entender que Cristo fue tentado realmente como hombre para que podamos confiar en Él como sumo sacerdote fiel? Esa es otra muy buena pregunta. Algunos creen, y esto tiene que ver con aquellos conceptos de naturaleza prelapsaria y naturaleza poslapsaria. Muchos creen que Cristo no podía pecar, pero eso no corresponde con la palabra de Dios ni con el espíritu de profecía. Porque entendemos como adventistas del séptimo día que Cristo tomó el 100% de la humanidad caída, incluso con 4.000 años de pecado, más los 2.000 que ya llevamos, ¿cierto? Y en esa condición de hombre, porque fue en la condición de hombre que soportó todo. Imagínense si, queridos hermanos, si el Señor hubiese vencido el pecado con su divinidad, para que el Señor hubiera dicho al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cierto que no concuerda? Entonces vemos que ciertamente el Señor tomó toda la humanidad. El Señor no le ganó al diablo con su divinidad, sino con su comunión que tenía con el Padre, pero no con su propia divinidad. Eso es importante que lo sepamos diferenciar muy bien, ¿no? Amén. Tremendo. Buenísimo. Cuando habla de la zarza, el palo, el madero, ¿no? Son símbolos de humildad. En la Biblia Dios escoge símbolos humildes, ¿no? Como una zarza ardiente, como Moisés, como las uvas que usted dijo, los racimos. ¿Cómo estos símbolos muestran que Dios revela su gloria en lo sencillo y no en lo ostentoso? Bueno, justamente esos símbolos, el Señor revela su gloria en lo sencillo. Por ejemplo, como explicamos en la disertación, si nosotros vamos a quemar un arbusto es algo ya seco, su madera se utiliza muchas veces en el campo, cuando está seca, para prender un horno de leña o de carbón, ayuda, ¿cierto? Porque se consume más fácil. Se consume mucho más fácil un arbusto seco que un arbusto verde. Se consume más rápido. Y entonces vemos en la zarza que de manera extraña, y por eso es lo que asombra a Moisés, que esa zarza no se consume. Y había fuego allí en la zarza. Y entonces explicábamos la combinación del humilde y lo divino, porque el fuego es justamente el símbolo de lo divino. Entonces, ¿cómo se mezclan de manera misteriosa lo divino y lo humano en una zarza, en un símbolo
aparentemente sin importancia. Y eso es lo que le llama la atención a Moisés, justamente que la zarza no se consume. Y si vamos más adelante, vemos que el Señor habla desde la zarza, desde la zarza. O sea, Dios habla a través de su Hijo, en humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Wow, amén, sí. Hermano José, la obra de Cristo fue descender de lo más alto, ¿no? Igual a Dios, a lo más bajo, la muerte en la cruz. Y por eso Dios le exaltó hasta, hasta ser un sumo sacerdote, ¿no? Como dice Filipenses 2:9. ¿Podemos decir que la verdadera exaltación siempre sigue el camino de la humildad? Excelente. La verdadera exaltación sigue el camino de la humildad. Cuando el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos, pues ciertamente era la costumbre que en esos caminos polvorientos el hospedador lavara los pies del visitante. Y allí estaban los discípulos que verdaderamente eran los que tenían que lavar los pies del Salvador. Pero ninguno había hecho eso. Todos se sentaron a comer a la mesa. Y el Señor en un momento se hinca, se ciñe una toalla y busca un lebrillo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y más adelante les explica, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. El que quiera ser el primero, tiene que ser el último. Porque pone una paráfrasis así entre la humanidad. Es muy difícil que alguien que tenga gran poder se humille a sí mismo. De hecho, algunos que no tienen condiciones económicas les cuesta humillarse. No lo hacen. Pero el Señor, el Hijo de Dios, la mano derecha de la creación, quiso mostrar en estos símbolos, y especialmente al lavar los pies de sus discípulos, lo importante del servicio. También en Mateo 25, allá donde se habla del juicio de las naciones, el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Qué les hicimos? Servicio. Los visitamos en la cárcel, en el hospital, en el ancianato, en sus casas visitamos a los huérfanos, a las viudas, llevamos un mercado, llevamos la palabra de Dios, le servimos. Los hijos de Dios estamos para servirle a la humanidad. De hecho, hay un dicho secular que dice, más vale, hay más provecho en dar que en recibir. Wow. A.T. Jones también enseña que Cristo manifestó la gloria del Padre no por poder, sino por carácter, mansedumbre, servicio, sacrificio, como está mencionando. Esa es la verdadera humildad del cielo, pero ¿cómo podemos reflejar ese carácter hoy en medio del mundo que valora la autoexaltación, ¿no? Podemos ver, como tú dices, los humildes, pero también esa gente que ahora tiene mucho dinero y no caer sería lo peor para ellos, ¿no? Pero de diferentes maneras, ¿cómo podríamos reflejar ese carácter si decimos que amamos a Dios? Bueno, otra excelente pregunta. Y eso solamente se llama, con Cristo estoy juntamente Amén. crucificado. Gloria a Dios. Y Sí. ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Mientras Cristo no viva en nosotros, eso va a ser muy difícil, muy difícil. Solamente cuando me he negado a mí mismo. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que a la mayoría les cuesta, o en algún momento a todos nos cuesta, negarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces miramos la idolatría hacia afuera, pero la idolatría comienza conmigo mismo, y eso es egolatría, ¿cierto? Y negarnos a nosotros mismos para permitir que nuestro Salvador more en nosotros, pues eso es verdadera entrega hacia el que murió en una cruz. Si nosotros le permitimos al Salvador que more en nosotros, entonces es la única forma de lo que tú me preguntabas, Amén. de hacer efectivo eso.
una más, porque tengo tantas que vienen a mi mente. ¿Podría usted explicar cómo un palo común cargando un racimo extraordinario se convierte con un símbolo de buenas nuevas y de la gloria futura que Dios quería mostrar a Israel? ¿Cómo podemos hoy cargar ese mensaje con humildad? Bueno, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, muchas veces no necesitamos una gran ostentación, ¿cierto? Salimos a una plaza pública o tal vez a un bus urbano y escasamente llevamos una Biblia y de pronto un micrófono, un altavoz para predicar el Evangelio. Si nosotros solamente estamos pensando en que para predicar el Evangelio tenemos que alquilar el teatro más grande y más costoso, pues ciertamente no estaríamos dando sentido a lo que es el Evangelio, ¿no? De cierto, allá en los caminos polvorientos de Jerusalén, no se usaban zapatos como hoy, sino se usaban sandalias. Y los pies llegaban sucios, ¿cierto? Por el camino. Y ahí, en esa suciedad de andar en el camino, ese es un símbolo, ciertamente, de que cuando nosotros fuimos bautizados una vez, y eso lo pregunta Pedro, cuando le dice al Señor, no me lavarás los pies jamás. Pedro le dice, el Señor le dice que si no le lavo los pies, no tendrá parte conmigo. Y entonces el inocente Pedro, ay, no, ahora sí lávame todo. Pero Pedro le dice, pero Jesús le dice, los que están lavados no necesitan sino lavarse los pies. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, no necesitamos hacer ostentación de títulos, y este es un gran problema que tiene el mundo. Por ejemplo, si hay una campaña evangelística y hay un pastor o un dirigente muy conocido y la campaña es en un estadio, pero esa persona es muy conocida, seguramente el estadio se va a llenar. Pero si hay una campaña en ese mismo estadio y quien va a dirigir es una persona que no la conocen ni en la casa, pues ciertamente no va a llegar nadie. Y eso nos muestra la humildad con que nosotros tenemos que llevar el Evangelio. El Evangelio no es ostentación. Cuando nosotros encontramos a un indigente o a un anciano botado en las calles de Nueva York o de Bogotá o de una gran ciudad, no necesitamos hacer ostentación para que todo el mundo nos vea que estamos siendo compasivos. Solamente llegamos a esa personita, traemos un pan, un vaso de agua, se lo damos y además le damos una palabra de aliento. No necesitamos que nos saquen los noticieros de televisión para ver qué buenos que somos, ¿no? O sea que el Evangelio en un palo es salvación. Amén. Ahora, buenas nuevas. Esas uvas que recogieron los espías allá en Canaán eran un símbolo de que la promesa de Dios de sacarlos de Egipto y aún pasarlos por el desierto, donde no hay agua, donde no se cultiva nada, pero al llegar a la tierra prometida, esa tierra fluía leche y miel y tenía uvas, tenía higos, tenía frutos absolutamente maravillosos. Luego solamente el haber llevado ese racimo en ese humilde palo era un símbolo de que la promesa del Señor era cierta, era certera, el Señor no los estaba engañando. Ya sabemos qué pasó después. Ellos desconfiaron de la promesa, esos son gigantes, ellos nos van a ganar, nos van a masacrar allá y no se puede pasar. Y ya sabemos qué pasó después. Tuvieron que dar 40 años vueltas en el desierto sin ningún sentido, aunque el Señor les estaba mostrando en ese racimo de uvas lo maravilloso y ellos solamente tenían que avanzar por fe. Amén. Amén. Y Cristo es el mejor ejemplo, ¿no? Como el Sí. Señor. Bueno, queridos hermanos, agradecemos profundamente al Señor por la palabra poderosa que hemos recibido esta mañana. Agradecemos también a nuestro hermano José Sánchez, predicador del canal Mensajeros del Fin, por su dedicación, su estudio, su testimonio y el mensaje tan claro y tan lleno de Cristo que compartió con nosotros
y algo siempre tenemos que aprender, por lo menos yo. Que Dios continúe bendiciendo su ministerio ahí en Colombia y que su canal siga llevando la luz a muchas almas que necesiten escuchar las buenas nuevas. Invitamos a todos los hermanos que nos acompañan a seguir orando por su obra misionera y, si es posible, a suscribirse a su canal para apoyar la predicación del Evangelio eterno. Que el Señor nos mantenga humildes, fieles, firmes, recordando que la verdadera gloria está en caminar con Cristo en humildad, servicio y dependencia completa del Padre. Nos despedimos con gratitud, deseando que la paz de Dios sea con todos ustedes, cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Yo creo que estaremos grabando nuevamente el próximo domingo. Ahí hablamos con Josecito. So, hermanos, bendiciones, hermanos, y Maranata. El Señor viene pronto. Maranata, gracias queridos hermanos, gracias hermana Brenda por la invitación. El Señor les bendiga rica y poderosamente. Amén.